el eje Y. Vamos a simbolizar esto así. Disculpen. Este es el punto donde quiero calcular el campo eléctrico. Fíjense, esta coordenada Y, que es positiva, la voy a llamar A. Y esta coordenada Y, el extremo inferior de la línea de carga, la voy a llamar menos B. De forma que el número B es positivo, para que menos B sea un número negativo. ¿Qué quiere decir que esta línea esté cargada uniformemente? Quiere decir que si yo tomo una sección de esa línea de carga, una sección cualquiera, y divido la carga que existe en esa sección cualquiera entre la longitud de esa sección cualquiera, eso me va a dar un número que es constante a lo largo de esta línea. Si yo hago eso mismo en otra sección, tomo la carga de esa sección y la divido entre la longitud de esa sección, me va a dar exactamente el mismo número. Ese número que resulta de dividir la carga de un sector de esta distribución de carga entre su longitud se denomina densidad lineal de carga y yo la represento por la letra lambda. Lambda va a ser la carga por unidad de longitud. Y eso va a ser constante. Eso va a ser constante. Entonces, la forma, digamos, una forma de enfocar cualquier problema de estos que ustedes tienen para calcular campo eléctrico es, primero, en la distribución de carga que se les da, dibujar un elemento diferencial. En este caso, como es una línea, va a ser un elemento diferencial lineal. Vamos a suponer que el elemento que yo voy a escoger es este. Ahí está. Ese elemento, claro, está muy exagerado, su longitud, pero sabemos que es una longitud infinitesimal y es una longitud infinitesimal a lo largo del eje Y. Si es una longitud infinitesimal a lo largo del eje Y, es lógico que yo a esta longitud la denomine de Y, un diferencial de Y. Y como esto es una sección infinitesimal que está cargada, entonces va a tener una carga infinitesimal. Entonces a la carga que tiene esta sección infinitesimal, esa carga yo voy a decir que es un dQ, o sea, una carga muy pequeña, infinitamente pequeña, una carga infinitesimal. Una vez que ustedes han dibujado ese elemento diferencial en su problema, que puede ser también un problema superficial o puede ser un problema volumétrico. En el caso de un problema superficial tendrá que ser un diferencial de área y si es un caso volumétrico será un diferencial de volumen. Yo les ruego a la persona que está hablando que por favor guarde silencio porque me tiene todo desconcentrado. Por favor. Esto sale en cámara también. Ese elemento, una vez que yo escojo ese elemento, ahora yo voy a dibujar
el campo eléctrico que produce ese elemento en el punto de interés. Para ello, yo establezco la distancia entre ese elemento y el punto de interés, que va a ser esta. Esa distancia, sabemos que por Pitágoras va a ser la raíz cuadrada de x al cuadrado más esta distancia que le tengo que asignar una variable, como está a lo largo del eje Y, la voy a llamar Y simplemente. Esa distancia entonces va a ser igual a Y, por lo tanto esta distancia va a ser cuadrado de esto más el cuadrado de esto raíz. Ahora pasamos a dibujar el campo eléctrico que produce este diferencial de carga en este punto. Vamos a suponer que la carga es positiva. Si la carga es positiva, el campo eléctrico que produce este diferencial de carga en este punto va a alejarse de la carga. Y ese campo va a ser, como es proveniente de una carga de Q, va a ser un diferencial de campo. Ese diferencial entonces de campo yo voy a tener que de alguna forma calcularlo. Yo tengo que calcular eso. Una vez que calcule el diferencial de campo eléctrico, lo que voy a tener es que sumar, haciendo una integral a lo largo de esta distribución de carga, de todas las contribuciones de todas las cargas a este punto. Pero primero yo tengo que encontrar una expresión que me dé el campo que produce un elemento infinitesimal. Ese dE que está allí, yo lo puedo escribir de la siguiente forma. Va a ser un vector que va a tener componente X y componente Y. X, Y. O también la puedo ver aquí o acá. La componente X va a ser positiva, la componente Y va a ser negativa porque yo escogí el eje Y hacia arriba. Lo escribo. Componente X positiva y la componente Y negativa. Ahora, ¿a qué es igual la componente X de este dE? Bueno, aquí vamos a tener entonces que escoger un ángulo. El ángulo que voy a escoger es el alfa, este ángulo alfa. Y fíjense que este ángulo alfa es igual a este. Y aplicando trigonometría nos damos cuenta que dx es la magnitud de E multiplicada por el coseno de alfa. Es esta, multiplicada por el coseno de alfa. Y dEy va a ser la magnitud de E multiplicada por el seno de alfa. Ahora nos tenemos que encargar, fíjense que lo que yo quiero es obtener el vector de E, pero para obtener el vector de E tengo que obtener cada uno de sus componentes. Para obtener cada uno de sus componentes yo necesito esta magnitud y el seno de alfa y el coseno de alfa. Vamos a escribir la magnitud de dE. Bueno, la magnitud de dE es la magnitud del campo que produce esta carga de Q en este punto. Y eso nosotros sabemos que es K por la carga de Q entre la distancia al cuadrado que hay entre la carga y el punto donde estoy calculando el campo. La distancia es esta, la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Si eso lo elevo al cuadrado, me queda
x cuadrado más y al cuadrado. Allí está la magnitud del campo DE creado por esta carga de Q. Esto es, acuérdate que para una carga, digamos, Q, el campo es K por Q entre la distancia al cuadrado. Como nosotros queremos escribir es el campo que produce esta carga de Q, aquí en vez de poner Q voy a poner dQ. Esta es la magnitud del campo que produce esta carga de Q en este punto que queda a esta distancia. Entonces esta raíz la tengo que elevar al cuadrado. ¿Está bien, no? La otra cosa es que ya tengo el DE, la magnitud, o sea, tengo esto y esto. Y ahora necesito expresiones para el seno y el coseno. El coseno de alfa es el coseno de este ángulo. El coseno de este ángulo es el cateto adyacente, que es x, entre la hipotenusa, que es la raíz de x cuadrado más y al cuadrado. X entre esta distancia. Y de la figura, el seno de alfa es el cateto opuesto, que es y, sobre la hipotenusa, que es la raíz de x cuadrado más y al cuadrado. Y ahora tenemos todo para escribir dEx ahí está la magnitud y el coseno está dado por x sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado y de y seno es y sobre la raíz de x cuadrado más y al cuadrado. ¿Alguna pregunta? En este momento lo que voy a hacer es, además de multiplicar este x cuadrado más y cuadrado con este x cuadrado más y cuadrado a la 1 medio, que me va a dar x cuadrado más y cuadrado a la 3 medio, voy a escribir dq en función de lambda. dq en función de lambda. ¿Qué es lambda? Lambda es la carga por unidad de longitud. Bueno, en este sector la carga es de Q y este sector tiene una longitud de Y. Entonces, ¿cómo puedo escribir lambda para este sector? Divido la carga que tiene este sector, que es de Q, entre la longitud de ese sector, que es de Y. Y ahora esto me va a quedar que dQ es lambda por dy. De tal forma que matemáticamente vamos viendo que la variable que al final vamos a integrar es la y, que es justamente la variable que considera las distintas posiciones a las cuales se encuentran todos, digamos, los diferenciales de longitud que existen a lo largo de esta distribución de carga. La integral debe ser sobre una variable que recorra la distribución de carga, para que
esa integral represente el campo eléctrico que producen todas esas cargas. Entonces todo está claro. Vamos a ver, la K la voy a representar por 1 sobre 4pi e sub 0. En algún momento, ya sea en física 3 o física 4, se va a justificar un poco más esta equivalencia entre K y E sub 0. Lo único que siempre he dicho es que E sub 0 tiene que ver con la velocidad de la luz. Son constantes, son muy importantes en física. Entonces, vamos a escribir estas dos expresiones. 1 sobre 4pi E sub 0 de Q. Voy a poner la X aquí. La Q voy a decir que es lambda por dy. Y esto acá me va a quedar x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. Y esta me va a quedar lambda sobre 4pi e sub 0 de y sobre y falta una y aquí, ¿verdad? Esta y está allí. Y está lambda de y está la K sustituida por 1 sobre 4pi e sub 0. De acá yo obtengo, o sea, si yo quiero el campo total, yo tengo que hacer esta integral. O sea que tengo que hacer esta integral. Y esas integrales va a ser en la variable y. Entonces, y la variable y va desde dónde hasta dónde. Desde menos b hasta a. Entonces aquí va a ser, vamos a ponerle en la última, de menos b hasta a, de menos b hasta a. Ustedes estas integrales las pueden hacer por sustitución, por cambio de variable. Hay otras que no. Las pueden buscar en tablas. De todas formas, yo les sugiero que vayan al libro porque este problema hay un caso particular resuelto, muy parecido a este, pero es un caso particular, este es el caso más general, en el cual se van a dar cuenta de que van a tener las mismas integrales. Entonces, lean en el libro cómo se resuelven estas integrales. De nuevo, por razones de tiempo, no puedo perder mucho espacio acá. Y aquí simplemente lo único que voy a escribir es el resultado final.
Muy bien. Fíjense que acá es importante notar lo siguiente. Esta integral aquí va a tener, tengo un signo negativo en mi procedimiento. Ustedes, yo les recomiendo que hagan el problema. Si tengo este signo menos, cuando ese signo menos con este signo menos va a dar algo positivo. Entonces, ojo con este signo. La otra cosa es que entonces el campo eléctrico como vector, yo tendría que poner el vector unitario a esta cantidad y el vector unitario a esta cantidad con los signos que he mencionado. Hay un caso, específicamente dos casos, déjenme ver qué tiempo tengo. Dos casos. Casos especiales, vamos a tocarlos acá, casos. Primer caso especial, son dos que voy a dar, es cuando B es mayor que A. Cuando B es mayor que A, hago la siguiente pregunta. Fíjense quién es B y quién es A. Cuando B es mayor que A, la componente Y del campo resultante, ¿hacia dónde va? Esa es la pregunta. Cuando B es mayor que A, o sea, cuando el tamaño de esta porción es mayor que este tamaño, ¿hacia dónde va la componente Y del vector campo eléctrico? Hacia arriba. ¿Por qué físicamente? ¿Y por qué matemáticamente? Porque si es mayor, van a haber más líneas de campo eléctrico hacia arriba. Ah, Debe hacer primero, van a haber más líneas así y ¿qué van a hacia? haber menos que sumando. Muy bien, eso es físicamente. Eso es físicamente. Ahora vamos a verlo matemáticamente. Estamos hablando de la componente Y. De la componente Y. Vamos a ver cómo compruebo yo si una componente de un vector va aquí, es positiva o es negativa. Positiva es que va hacia arriba, ¿no? En este caso. Entonces, ¿cuándo se cumple que esta cantidad da hacia arriba? Cuando B es mayor que A. ¿Cómo son estos dos números? Si B es mayor que A, ¿cómo es este número en relación a este? Menor. Si este número es menor que este, ¿todo este número es positivo o negativo? Positivo. ¿Con un signo menos? Entonces da negativo. Ah, y hay un menos aquí. Da positivo. ¿Y qué tal la componente X? ¿Es positiva o es negativa? Es positiva. Es positiva. Porque todos los campos, si yo dibujo
Por favor, señores. El campo que produce este punto extremo, acá va así. Y este punto extremo, acá va así. Todos los elementos van a producir campos entre este y este. Los campos de los puntos extremos son estos dos. Y el campo de cualquier punto intermedio va a estar entre estos dos. Y el campo total es la suma de todos esos campos. Y todos estos campos tienen componente X positiva. Por lo tanto, el campo eléctrico va a tener una componente positiva. Caso especial A igual a B. Es el caso en el que este punto está allí. Esto es A y esto es menos A. O menos A simplemente. ¿Cuánto daría? Si fíjense que este es menos B, ¿verdad? Menos B igual a menos A. O sea que a efectos de sustitución, yo aquí tendría que sustituir B por A. Si yo sustituyo B igual a A, aquí, ¿cuánto me da eso? Me da 0. Me da 0. Y si sustituyo B igual a A acá arriba, me va a dar, este término va a ser igual a este término y va a ser entonces el doble. Y el 2 se va a ir con esta 4. Entonces, en este caso, yo puedo decir, la componente, ahora sí es campo total, componente X del campo total, va a ser lambda sobre 2pi E sub 0, 1 sobre X A entre la raíz de X cuadrado más A al cuadrado. Porque si B es igual a A, estos van a ser iguales, hay un 2 allí, 2A, y el 2 se va con el 4, y me queda esa expresión que se muestra allí. Aunque para efectos de lo que yo quiero hacer en este momento, voy a dejar el 2A, discúlpeme, y voy a dejar el 4 acá. Ustedes van a ver por qué estoy haciendo eso. Y la E sub Y va a ser igual a 0. Eso matemáticamente, físicamente, ¿por qué esto es así? Por simetría. Hay tantos puntos por debajo que producen campos con componente Y hacia arriba, como tantos puntos por arriba que producen campos con componente Y hacia abajo. Por cada punto por arriba voy a tener un simétrico que anula la componente Y del campo eléctrico. Muy bien. En este caso, entonces, el campo eléctrico, yo lo puedo escribir de esta forma. Esto va a ser 0 y esto va a ser